tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión, mi grupo y yo hablaremos sobre la morfología del suelo. Producción. El suelo es un recurso natural no renovable indispensable para el desarrollo de las actividades humanas, siendo este la parte multiforme superficial de la corteza terrestre y originado desde tiempos antiguos por diversos factores. La morfología del suelo es el estudio y descripción sistemática del tamaño, disposición e interrelación de sus componentes, como así también de características tales como color, consistencia, estructura, etc. y su relación con el paisaje. Por ello, el siguiente trabajo tiene como objetivo el desarrollar los temas de morfología de suelo, como lo son sus distintos horizontes, ya sean principales o de transición, las subdivisiones de los mismos, entre otros puntos, y ampliar conocimientos. Yo les voy a hablar acerca de dos puntos. Primero, la identificación de los horizontes del suelo. Un horizonte es una capa aproximadamente paralela a la superficie del suelo, cuyas características han sido producidas en procesos edafogénicos, y el conjunto de todos ellos conforman el perfil del suelo. Este se diferencia de los otros caracteres que se puede observar en el campo, ya que este incluye los horizontes genéticos y las capas orgánicas, que en algunas ocasiones cubre las superficies y las capas que crecen debajo de las raíces y plantas, que influyen en el desarrollo del suelo. Para describir el perfil se necesita el espesor del horizonte, que este no puede ser menor de 10 centímetros de espesor, y si este es menor debe tener un 12% más de carbono orgánico. Después está la profundidad del horizonte, y la profundidad del horizonte está formado por la superficie del suelo y se encuentra en una pequeña profundidad. Los más usuales son los mólicos, el úmbrico y el ócrico. Y por último están los límites del horizonte, que marcan el punto en el que se inicia y termina el horizonte, medido desde la superficie del suelo. Como segundo punto tenemos la designación y nomenclatura de los horizontes, que es una de las cuestiones prioritarias en el ámbito del suelo. Horizontes principales. Horizontes orgánicos denotados por la letra O. Estos son estratos o capas dominadas por material orgánico que consiste de desechos frescos y parcialmente descompuestos como hojas, ramas, musgos y líquenes, que se han acumulado sobre la superficie. Los horizontes O no se encuentran saturados con agua por periodos prolongados. La fracción mineral de este tipo de material es solo un porcentaje del volumen. Siempre están acompañados por letras como A, E o la I, la cual indica el grado de descomposición de estos materiales, siendo A de mayor transformación, E de mediana y la letra I mínimamente descompuesta. Horizontes minerales. Horizonte A es el horizonte más superficial, donde se encuentra la mayor parte del sistema radicular de las plantas. Se caracteriza por presentar acumulación de materia orgánica humificada íntimamente asociada a la fracción mineral. Sus propiedades es el resultado de la labranza, pastoreo o tipos similares de perturbación. El horizonte E puede existir o no y representa un empobrecimiento de componentes del suelo, materia orgánica, óxidos de hierro, aluminio, etc. Se le denomina también horizonte aluvial. Horizonte mineral cuya principal característica es la pérdida de arcilla, hierro, aluminio y materia orgánica en forma independiente o combinada. El horizonte E es usualmente más claro en color que el horizonte subyacente B. Horizonte B. Este horizonte no se reconoce la estructura de la roca y presenta algunas de las características siguientes: una concentración iluvial de arcilla silicata, hierro, aluminio, humus, carbonatos, yeso o sílice. Tiene una evidencia de remoción de carbonatos y tiene una alteración in situ que forma silicatos de arcilla o libera óxidos o ambos y que forma una estructura granular, y es muy frágil. El horizonte C, que está constituido por la parte más alta del material rocoso, está más o menos fragmentada por la alteración mecánica y química.
y tiene una capa similar a material original y es muy poco afectado por los procesos de pedogénesis. El horizonte R, que es el manto rocoso consolidado subyacente, que no es estrictamente un horizonte ya que su génesis no es pedogenética, en suelos alóctonos puede estar o no presente. Bueno, ahora hablaremos sobre qué son los horizontes de transición. Sacalón de Chávez en el 2008 los define como aquellos que tienen características intermedias entre dos horizontes principales. Existen dos clases de horizontes de transición. El primero son los horizontes dominados por propiedades de un horizonte principal, pero con propiedades subordinadas de otro horizonte. En este caso se emplean dos letras mayúsculas para designarlos, como pueden ser los casos del horizonte BA, AB, AE, EA, EB, BE, BC, CB y AC. En este caso, la primera letra indica el horizonte principal, cuyas propiedades son dominantes en el horizonte de transición. Por ejemplo, un horizonte BA es un horizonte donde predominan características de horizonte B, por ejemplo, barnices de diluviación, y sin embargo presenta materia orgánica humificada asociada íntimamente a la fracción mineral propia de un horizonte A. Otro tipo de horizontes de transición son los horizontes mezclados. Estos son sectores con propiedades reconocibles de dos horizontes principales. Se indican mediante las letras mayúsculas de los horizontes principales separadas por una barra inclinada. Se coloca en primer lugar el símbolo del horizonte principal que ocupa mayor volumen. Las combinaciones utilizadas son A barra B, B barra A, E barra B, B barra E y B barra C. Subdivisión de horizontes. En muchos suelos es necesario subdividir horizontes principales o de transición debido a la variación de sus rasgos morfológicos tales como la estructura, color, textura, etc. Estos horizontes se diferencian mediante números arábicos colocados a continuación de la última letra. Estas divisiones se enumeran en forma consecutiva, comenzando una nueva secuencia cada vez que cambia algún símbolo del horizonte que se está subdividiéndose. Por ejemplo, tenemos a BT1, BT2, BTK1 y BTK2, la C1, la C2, la CG1 y la CG2. No es necesario agregar números si existen variaciones en la denominación de los horizontes. También pueden ser BT o BTK o BTKG. Discontinuidades litológicas. Cuando resulta necesario indicar una serie sucesiva de capas de diferentes materiales, se colocan números arábicos delante de la designación correspondiente a los horizontes. En un suelo que se ha desarrollado totalmente sobre el mismo material, se omite designar el número 1, de modo similar en la superficie que tenga desarrollado a partir de dos materiales. Se omitirá también el número 1, comenzando desde la superficie. Por ejemplo, tenemos la A1, la A2, la B2, la BA, la 2BT o 2BC o 2C, con una discontinuidad, dos materiales de origen diferente. Especiales y otros rasgos de caracterización de concreciones. Como primero tenemos las cimentaciones, que es aquella parte de la estructura que se coloca generalmente por debajo de la superficie del terreno y se da una conexión y transmisión de cargas de la construcción al suelo. Se tiene dos tipos, que son cimentaciones directas o superficiales. En estas tenemos las que tienen zapatas aisladas, que son base de elementos estructurales puntuales como las columnas. Por lo tanto, esta zapata amplía la superficie del apoyo hasta lograr que el suelo soporte sin problemas la carga que se transmite. Y otro es la zapata combinada, que son las que soportan dos columnas, y el otro tipo son las cimentaciones indirectas o profundas, que tienen una gran profundidad en relación con la dimensión longitudinal. Dentro de estas se tienen los pilotes que se utilizan a la hora de construir una estructura para transformar su carga al estrato de rocadura, la cual se localiza muy por debajo del nivel del suelo, y la otra vienen a ser los muros de pantalla utilizada en edificios de gran altura. Otra concreción viene a ser el
Fragipan, que es un horizonte de diagnóstico en la taxonomía del suelo. Son capas de suelos subterráneos alteradas que restringen el flujo del agua y la penetración de las raíces. Son pobres en materia orgánica, cementadas con hierro y de consistencia dura pero quebradiza. Cuando humedecen son frágiles. Es un horizonte superficial cementado con sílice en su forma opalánica o microcristalina. La cementación no se destruye al remojar con el ácido. Una cementación fuerte ocurre cuando el suelo es rico en vidrio volcánico. El horizonte petrocálcico es un horizonte que tiene un espesor de 10 centímetros o más. Este está cementado o endurecido por carbonatos con o sin sílice u otros agentes cementantes. Las raíces pueden penetrar solo a lo largo de fracturas verticales con un espaciamiento horizontal de 10 centímetros o más. Esto debido a su continuidad lateral. Otro es el horizonte petrogípsico, que tiene un espesor de 10 centímetros o más. Tiene 5% de yeso y las raíces pueden penetrar a lo largo de las fracturas verticales con un espaciamiento horizontal de 10 centímetros o más. El horizonte plástico tiene un espesor mínimo de 1 milímetro y cuando está asociado con otros materiales espódicos es menor de 25 milímetros. Su espesor. Esta es una capa delgada de color negro o rojizo oscuro cementada por hierro o materia orgánica. Las lamelas texturales son capas más o menos horizontales que tienen un espesor de medio a pocos centímetros en las que pueden entrecruzarse. Son observables en suelos francas o más gruesas. Cuando tienen 1 centímetro de espesor, como mínimo, sumadas miden 15 centímetros, por lo menos. Para distinguir un horizonte textural de uno no textural, se pueden tomar en cuenta la relación de dividir el porcentaje de la arcilla del horizonte B y el de A. Los poros. Se tienen los poros texturales, que son poros entre las partículas primarias y entre los gramos de arena. Son capilares y se les puede observar por microscopios. Otra viene a ser los poros estructurales, que son poros entre los agregados que no son permanentes y su tamaño varía depende por el contenido de humedad en el suelo. Y por último tenemos los poros específicos, que son poros producidos por las raíces, insectos y otros animales. Estos son semipermanentes y su tamaño va a variar poco con el contenido de la humedad. También son esenciales para el desarrollo de las raíces y las características físicas del suelo. Como conclusiones del presente trabajo, se llega a que el suelo es un recurso natural renovable, pero su recuperación amerita periodos de tiempo prolongados, lo que implica que se debe hacer uso adecuado de los mismos con el fin de protegerlos. Como segunda conclusión, la morfología del suelo considera un conjunto de atributos observables en campo, tanto en superficie como en el perfil del suelo, que permiten reconstruir los procesos edafogénicos, las condiciones del medio y en muchos casos interpretar y predecir el comportamiento de la planta y la respuesta del suelo frente a la introducción de manejos o cambios de uso de tierras. Y como última conclusión, tenemos que la estructura del suelo se considera un factor clave en funcionamiento del mismo, debido a su capacidad de soportar la vida vegetal y animal y moderar la calidad ambiental.